Presentamos Enfoque Educativo, un programa de orientación y estudio bíblico enfocado a la familia y el bienestar social, dirigido por el Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Y ahora comienza Enfoque Educativo. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa, Enfoque Educativo. Como siempre, venimos cada semana con un nuevo resumen de tu escuela bíblica. Y hoy vamos a estar estudiando la lección número 1 de nuestro nuevo leccionario, volumen número 49, que en esta ocasión vamos a estar dando comienzo a una nueva temática dentro de este leccionario que se titula El Sermón del Monte y sus implicaciones para hoy. Así que vamos a estar estudiando todo lo concerniente a lo que Jesús dijo en ese sermón tan importante para el cristianismo, ¿verdad? Y cómo eso nos afecta, ¿verdad? Y cómo se debe reflejar en la vida cristiana en el día de hoy. Obviamente la lección número 1 se va a estudiar desde las páginas número 6 hasta la número 13. Amén. Y el título de la lección número 1 es El Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. La base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y la afirmación fundamental dice de la siguiente manera: las enseñanzas del Sermón del Monte y las Bienaventuranzas enfatizan todo lo contrario a lo que el mundo greco-romano del momento y nuestro mundo de hoy valora. Estas declaraciones establecen principios y valores de reino y su eco llega hasta nuestros días. Así que vamos a ver cómo eso se refleja en el desarrollo de la lección. Pues bien, mis amados, el sermón público más conocido, tal vez más predicado de nuestro Señor Jesús, es el que conocemos como popularmente como el Sermón del Monte o de la montaña. Poco se discute, ¿verdad?, que sea una de las partes más importantes del Nuevo Testamento, pues su impacto provocó todo un cambio en la dirección moral de la historia del mundo. Jesús es recordado en muchos momentos por sus enseñanzas en parábolas, pero también presentó y expuso una serie de sermones exhortativos muy directos, como los que vamos a ver en esta serie expuestos. Así que en estos vamos a encontrar una serie de argumentos, mandatos, exhortaciones, advertencias y declaraciones que nos direccionan y nos sumergen hacia los principios establecidos en el reino. En esta sección vamos a estudiar esa primera parte del sermón conocida como las bienaventuranzas y cómo en medio de las multitudes Jesús enseñó e instruyó a sus seguidores y a sus discípulos. Bien, la parte 1 nos habla de un mensaje escuchado por muchos y entendido por pocos. Pues en los primeros versos del capítulo 5, ¿verdad?, los versículos 1 y 2, encontramos dos puntos que son vitales para entender la importancia del Sermón del Monte desde el punto cultural, ¿verdad?, de maestro a discípulo. Una práctica común de los maestros judíos era enseñar mientras caminaban, pero sus enseñanzas más importantes y significativas eran impartidas mientras estaban sentados. En otras palabras, su enseñanza oficial la daban cuando habían ocupado un asiento, cuando estaban en quietud. Y es así como en esta parte podemos identificar lo que estaba por enseñar Jesús y que nos relata el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte, expresando así la importancia que tenía para Jesús cada una de estas enseñanzas. Sumado a lo antes dicho,
encontramos también la expresión de abriendo su boca. Cuando él comienza el Sermón del Monte, usa ese término, abriendo su boca, que en este relato y en este momento en el que se dice, pues básicamente lo que quiere demostrar el autor fue la forma intencional y la gran importancia y propósito que tenía lo que Jesús iba a decir. Así que lo que Jesús iba a decir no era cualquier cosa, no era algo liviano, era algo que ameritaba, ¿verdad?, que todo el que leyera el Evangelio pues se detuviese por un momento. Ahora, en el Sermón del Monte se observa una marcada diferencia entre las multitudes que acompañaban a Jesús y el grupo de sus discípulos, ¿verdad? El texto nos muestra una escena significativa. Dice que viendo la multitud subió al monte. Así que Jesús se sitúa en un lugar elevado, símbolo de autoridad, símbolo de enseñanza. Y allí, rodeado de una multitud que busca respuesta y esperanza, inicia su discurso. Y aunque las enseñanzas y principios del sermón fueron escuchados por las multitudes, el mensaje estaba dirigido principalmente a sus discípulos. Este detalle es confirmado en las Escrituras en Mateo 7, 28 y 29, donde declara que todavía la multitud estaba presente. O sea que él les estaba hablando directamente a los discípulos que les había dicho tiempo atrás que le siguieran. Pero las multitudes no se fueron, se mantuvieron allí también escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, en la sección B nos habla de los discípulos, ¿ok? Dentro de las multitudes aquí presentes encontramos un grupo reducido de personas que hasta hace muy poco era parte de la multitud, eran iguales que el resto, pero en un momento dado Jesús pasó por cada uno de ellos y los llamó, los escogió para ser parte de sus discípulos. Algo que quiero añadir a esto es que cuando usted va al llamado de los discípulos, usted va a ver que Jesús simplemente pasa y le dice a cada uno de ellos, sígueme. Y usted piensa, pero ¿cómo una persona que ellos no conocen provoca que les sigan? Es importante enmarcar esto. Primero es que en los tiempos de Jesús, los maestros de la ley, fariseos o rabinos, cuando se daban a la tarea de reclutar discípulos, primero ellos se distinguían por su vestimenta. Su vestimenta delataba que ellos eran rabinos, que eran maestros de la ley. Tenían unos grandes flecos conocidos como los tzitzit. La Biblia dice que Jesús tenía el borde en su manto cuando la mujer de flujo de sangre, y eso implica que Jesús también usaba esos flecos, esos tzitzit, que eran de color azul, representando la ley de Dios que proviene del cielo, por eso el azul, porque el cielo es azul. Y lo otro, la Biblia nos dice que la vestimenta de Jesús era de una sola costura, así que se distinguía del resto que posiblemente usaban 3 piezas de ropa, que era el uso y costumbre. En cambio, Jesús tenía una ropa de una sola costura. Y cuando una persona veía que un maestro de la ley le decía sígueme, eso tenía una implicación. El sígueme de un maestro de la ley implicaba tú puedes ser igual que yo. En el caso de uso y costumbre de los maestros de la ley, ellos iban a los estudiantes graduados de la tercera escuela, porque habían 3 escuelas, y voy rapidito porque esto no está en la lección, pero para que tengamos el contexto completo. Y es que había primero una escuela conocida como la escuela de la Torá, que se estudiaba en los primeros años de la niñez. Luego teníamos la escuela talmúdica, que se estudiaba en la adolescencia, y luego ya en la juventud, hasta los 18, 19 años, se estudiaba la escuela de la Torá. Pero ¿qué pasaba si alguien no daba pie con bola en la escuela de la Torá o en la escuela talmúdica? Pues se dedicaba a la profesión de sus padres. Solo los mejores estudiantes llegaban a la escuela de la Midrash, ¿verdad? Esa escuela de Midrash donde se estudiaban cosas más profundas, comentarios de rabinos, etcétera.
y de esos estudiantes los rabinos escogían a sus estudiantes. La diferencia con Jesús es que Jesús no reclutó a los mejores estudiantes de la escuela de la Midrash. Jesús buscó a personas que posiblemente ya habían pasado la primera escuela y con dificultad, y a ese grupo él le dijo, sígueme. O sea, en otras palabras, le dijo, ustedes pueden ser igual que yo. Así que por esa razón es que los discípulos no lo cuestionan, simplemente lo siguen porque conocen y saben lo que implica esa expresión de sígueme, de tú puedes ser igual que yo. ¿Y quién no quería ser como un rabino, como un maestro de la ley en aquella época? Ahora, después de ese llamado, ¿verdad? Los discípulos reconocen a Jesús como ese buen pastor, siguen el llamado del Señor y como ya hemos dicho, las enseñanzas y principios reflejados en el Sermón del Monte no fueron dirigidos principalmente a las multitudes, más bien, sino a los discípulos que Jesús los estaba capacitando. Y en lo personal, mi amado, soy de los que creo que los principios éticos y morales del reino de los cielos están en el Sermón del Monte. Si ignoramos, a veces nos vamos mucho a los salmos, nos vamos mucho a otras partes de las escrituras, pero si ignoramos esa parte tan crucial, pues carecemos de lo que son los principios que deben regir a un discípulo del Señor, a alguien que ha dicho seguir al Maestro. Ahora, en la parte 2 se nos habla de las bienaventuranzas. Y fíjense que este Sermón del Monte, también llamado en Lucas como el Sermón del Llano. Y usted me dirá, pastor, pero entonces hay una contradicción en la Escritura. No, no es que existe una contradicción. Lo que sucede es que la palabra que utiliza Lucas para llano es la palabra meseta. La palabra griega que se usaba para meseta. ¿Y qué es una meseta? Una meseta es una planicie en la cima de un monte alto. Así que si usted me pregunta, ¿Jesús estaba en el monte? Sí. ¿Estaba en un llano? Sí. ¿Estaba en dos lugares distintos? No. Estaba en un mismo lugar que a la vez estaba en la cima de un monte, pero a la vez era plano, era una planicie, era una meseta. Por esa es la diferencia de que Mateo lo ubica en el monte, Lucas lo ubica en un llano, dando el mismo sermón. Así que, aclarado ese concepto, pues ya usted sabe que no hay contradicción alguna. Y allí comienza, ¿verdad?, toda su predicación y comienza el Señor Jesús a hablar. A lo largo del discurso, Jesús hace referencia en varias ocasiones a este reino. Es más, cuando usted escucha la prédica de Juan el Bautista y de Jesús, usted se va a percatar de que constantemente Jesús hablaba y Juan el Bautista hablaban de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Jesús habla de la buena noticia de que el reino de los cielos está entre nosotros, lo que se llama el evangelión, el evangelio de Jesucristo. La primera parte de este sermón se conoce como las bienaventuranzas. Estas declaraciones no solo describen las actitudes y características de aquellos que son bendecidos por Dios. La palabra bienaventuranza viene del término macarios, por eso es que a las bienaventuranzas se le conoce como un género literario conocido como macarismos, ¿verdad? Ya que viene del término griego macarios. Y esto nos da además una introducción a lo que va a ser el resto del sermón. Así que en este sentido, las bienaventuranzas reflejan la alegría que experimenta el seguidor y el discípulo de Cristo. Un gozo, una alegría que solamente proviene del Señor. Y en la sección A se nos habla de que los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos, ¿verdad? Mateo 5, 3 y 5. Así que las bienaventuranzas presentan una perspectiva completamente distinta sobre el bienestar y la felicidad, que contrasta obviamente y notablemente
con los valores predominantes en la sociedad secular. Mientras la sociedad suele otorgar mayor importancia a las riquezas materiales, a la posición social, a los logros que se puedan tener, Jesús enseña que la verdadera bendición recae en quienes bajo la óptica divina, ¿verdad? Parecen insignificantes o desventajados, pero son los que reciben la bendición del Señor. Y algo que quiero aclarar con los bienaventurados, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Esta expresión, primero que la palabra pobres es la que se utilizaba para mendigo, o sea que está hablando de un mendigo en espíritu, pero no debe confundirse los pobres en espíritu de un pobre de espíritu. O sea, ¿cuál es la diferencia, pastor? Bueno, el pobre de espíritu es una persona pusilánime, es una persona que no tiene ánimo, que siempre está arrastrado, que siempre está dependiendo de que otros lo impulsen. Eso es un pobre de espíritu. Y aquí no se está diciendo bienaventurado al pobre de espíritu, sino al pobre en espíritu. Es aquel que entiende que su dependencia es de Dios. O sea, aquel que entiende que siempre hay una necesidad espiritual que solamente Dios puede satisfacer. Es aquel mendigo, porque es la palabra que se utiliza, es aquel que pide, ¿verdad? Diciéndole al Señor, sin ti no puedo hacer nada, no puedo despegarme de ti, necesito de ti. Y esa es la diferencia de pobres en espíritu a pobres de espíritu. El Señor no quiere que usted sea pobre de espíritu, sino que sea pobre en espíritu. Y hago énfasis porque es que confunde, ¿no? Y pueden pensar que es lo mismo. No es lo mismo, amado. Vuelvo y repito, pobre de espíritu es una persona pusilánime, es una persona sin ánimo, es una persona que hay que rogarle para que haga las cosas, que no tiene iniciativa. Eso es un pobre de espíritu. Y el Señor no está aplaudiendo el que seamos pobres de espíritu. El Señor lo que está elogiando es que seamos pobres en espíritu, de que entendamos que nuestra riqueza espiritual no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios, que proviene del Señor, y que todos los días necesito acercarme a Él, que todos los días necesito buscarle a Él. Eso es ser pobre en espíritu. Ahora, el contraste, ¿verdad?, que vemos aquí se fundamenta en la diferencia entre las condiciones externas y el estado interno del corazón. Las riquezas materiales son fugaces y engañosas, ya que se desvanecen con el tiempo, como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Dios obviamente observa y ve y conoce más allá de las apariencias. Ahora, Jesús nos llama bienaventurado a los pobres en bienes materiales como tal, sino, como dije, pobres en espíritu, aquellos que reconocen que su pobreza espiritual y su necesidad de Dios. Jesús también declara a los humildes y pobres en espíritu porque ya poseen el reino de los cielos. Esto también se observa en el libro de Apocalipsis, donde la iglesia de la Odisea, creyéndose rica y autosuficiente, recibe la advertencia de que eres tibio y por tanto te vomitaré de mi boca. Así que en contraste con la iglesia de Esmirna, que enfrentaba pobreza y tribulación, pero recibe palabra y consuelo de que el Señor le dice, pero en cambio tú eres rico. Así que estas enseñanzas muestran que la verdadera riqueza consiste en reconocer la pobreza espiritual, confiar en Dios y no en los bienes materiales. Así que también se habla de los mansos, ¿verdad? Mientras que la primera describe, el pobre en espíritu, describe una actitud del corazón quebrantado, la segunda se refiere a una persona que se relaciona con Dios y con los demás, ¿verdad? Esta mansedumbre es un eco del Salmo
37:11, ¿verdad? Esa bienaventuranza de los mansos, que son los que heredarán la tierra. Así que una persona mansa tiende no solamente a tener buena relación con Dios, sino que tiende a tener buena relación con los semejantes. Y si hay algo importante en nuestra relación espiritual, es que para tener una buena relación vertical para con Dios, se hace necesario e indispensable que tengamos una buena relación horizontal para con nuestros semejantes. Usted no me puede decir a mí que usted tiene una conexión de 220 con el cielo, una conexión directa con Dios, pero usted es tajante con la gente, usted tiene poco tacto con el semejante, usted es iracundo, usted es una persona pendenciera, como dice el apóstol Pablo, que reacciona, que prende de media manigueta. Pues mire, no, hay algo que está mal. Por eso es que Pablo dice que cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con manos santas y las levantamos al cielo, pero dice que sin iras ni contiendas. Por eso es que para ser un buen adorador y para ser un bienaventurado, pues ¿sabes qué? Tenemos que también tener buena relación con nuestros semejantes. Por eso es que el Padre Nuestro establece y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, en la parte de sección B se nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos y de los de limpio corazón. Fíjense que los versículos 6 al 8 del Evangelio de Mateo se resaltan tres características esenciales que deben distinguir a todo ciudadano del reino. Estas cualidades se presentan a través de las bienaventuranzas y no solo describen actitudes deseadas, sino que también revelan la profunda relación entre la necesidad espiritual del ser humano y su respuesta divina. Así que los que tienen hambre y sed de justicia experimentan un deseo intenso y genuino por aquello que es correcto, por aquello que es verdadero. Y este anhelo trasciende la mera búsqueda de la rectitud social, ya que apunta a una necesidad espiritual profunda de estar en armonía con Dios y con su voluntad. Así que la justicia en este contexto es tanto una condición legal como un estado ético. Así que el individuo no solamente quiere ser declarado justo, sino que quiere vivir una vida justa. Por eso es que a veces hablamos de la justificación y siempre hacemos énfasis de la justificación forense. ¿Qué es la justificación forense? Es ese acto legal mediante el cual el Espíritu Santo me declara inocente, no por mis méritos, sino porque la obra de Cristo, el récord de conducta de Cristo, me es imputado, y gloria a Dios por eso. Pero la justificación no queda ahí. Ese es el debate que tiene Santiago en su carta. ¿Por qué? Porque eran justificados, pero se quedaban ahí. Si tienes fe, si tienes verdad, si eres justificado y santo, muéstrame tus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de justicia. Así que el que tiene sed y hambre de justicia no solamente recibe la justificación que es por la fe, sino que tiene hambre de realizar obras de justicia que ayudan, ¿verdad?, a ese ser humano a seguir justificándose delante del Señor, porque ya ha sido declarado justo por las obras de Cristo, pero realiza esas obras no para ser salvo, sino porque ya es salvo. También habla de la misericordia. La misericordia va más allá de lo estrictamente justo o correcto. Implica generosidad, implica amabilidad y sobrepasa las expectativas. Yo siempre he dicho que mientras que la gracia es el don inmerecido de Dios, la misericordia es que Dios no me dio lo que yo merecía. Y si de Dios recibimos misericordia, y la palabra dice que son nuevas cada mañana, pues nosotros somos llamados a también ser agentes de misericordia. A veces estamos buscando ajusticiar a la gente, de tener medidas punitivas para que la gente reciba su merecido, pero el que tiene misericordia sabe que como recibió misericordia de parte de Dios, Dios no nos dio lo que sí merecíamos, también
también somos llamados a dar misericordia a otros. Y también habla de la pureza de corazón, ¿verdad? Y esos limpios de corazón hace referencia al Salmo 24, versículos 3 al 6, donde se afirma que solo los de corazón puro pueden acercarse a Dios. Para ir concluyendo, mis amados, ¿verdad? Se nos habla también de los pacificadores. No está hablando, y esto es importante entenderlo, no está hablando de los pacifistas, porque una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser pacificador. En buen español de Castilla la Villa, el pacificador es esta persona que sabe mantener la paz entre las relaciones. Si usted conoce a alguien que, como decimos en el buen argot boricua, le gusta echarle leña al fuego, pues eso no es un pacificador. En cambio, la persona que sabe traer la paz y mover las personas, las relaciones a una relación de paz, ese es un pacificador. Ahora, para resumir, vamos a ver las características fundamentales de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen una serie de cualidades esenciales como la humildad, la compasión y la búsqueda de la justicia. Jesús pone de relieve que aquellos a quienes la sociedad considera insignificantes, esos son los que son verdaderamente bendecidos y son plenamente felices. Jesús advierte que quienes decidan seguirlo enfrentarán dificultades, entre ellas la persecución y el rechazo. Sin embargo, también les asegura una recompensa divina. Las enseñanzas del Sermón del Monte y las bienaventuranzas también son un llamado a una vida que desafía las normas culturales y sociales de cualquier época. Y nosotros, al vivir conforme a estas enseñanzas, los creyentes, los verdaderos discípulos, nos convertimos en agentes de cambio, promoviendo un mensaje de paz y una reconciliación en un mundo a menudo dividido y en conflicto. Así que, mis amados, no nos da el tiempo para más, pero deseamos que la gracia y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado Enfoque Educativo. Para sus dudas o comentarios puede escribirnos al correo electrónico dsf@idpmipr.com. Será hasta la próxima semana.